El Señor los bendiga. Otro día más que tengo la oportunidad de tener una plática con ustedes. Y en esta ocasión tengo una muy especial, que es la oración. Porque esta semana que pasó, uno de mis nietos me habló para decirme que necesitaba a Dios en su vida. Y hemos estado orando su hermano y yo por él. Y qué bueno que hizo la decisión. Y por eso mi plática quiero enfocarla en lo que es la oración. Hay algunas personas, aún dentro de las congregaciones, que creen que no son dignos o suficientes buenos espiritualmente para orar y buscan de otros que oren por ellos. Es mentira del diablo, porque en los estudios señala que habemos más de 6,000 millones de personas imperfectas, que todos hemos pecado y estábamos privados de la gloria de Dios, pero hay un requisito y que nosotros cumplimos y ahora podemos disfrutarlo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. El compañerismo que empezó en la vida de nosotros, el cambio, fue que lo invitamos en aquella ocasión buscando de su ayuda, de su perdón, quizás de una sanidad. Y lo que hicimos, nos acercamos a Él pidiéndole que viniera a nuestras vidas y cambiara este corazón y nos diera uno parecido al de Él. Ahora vemos que no todos lo logran, porque vemos muchos que están por un tiempo, pero luego, por decirlo así, se bajan del tren antes de tiempo, antes de llegar al destino final. Cuando dice la Biblia que el que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno de mí. Así de simple es la palabra. Pone la mano en el arado, pero voltea para atrás. No es digno de él. Lo único que proporciona la salvación a la persona es la sangre de Cristo. Su propio Hijo perfecto y libre de pecado, que pagó el precio del castigo de nuestros pecados y abrió el camino del lugar más santo para nosotros de un día estar en su presencia. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación, en ninguna otra doctrina, religión, secta. Dice, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El modo de aumentar el deseo de orar es cuando leemos su palabra y entendemos lo que Él hizo por nosotros. Y hay una gratitud, porque nadie puede ignorar su palabra, porque dice la Biblia: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero Él nos las revela a todos los que queremos buscarlas. Jesús es el ejemplo perfecto de la oración. Los discípulos lo vieron y un día le dijeron: enséñanos a orar. Era para él el deseo de estar conectado con el Padre para todo lo que estaba para hacerse. Para nosotros debe de ser una prioridad. Cuanto más tiempo pasemos, tiempo especial con Él, más
lo conoceremos. Sin oración no hay paz en la familia. Sin oración no hay motivación en la iglesia. Sin oración, miren, es más, el gobierno ha tratado de impedir todo lo que significa. ¿Pero por qué? Traen una Biblia para que el presidente ponga la mano en la Biblia jurando de que va a servir a su patria. Va a ser mucho más difícil para aquel conocer la voluntad de Dios y no ver la llenura de todo lo que Él tiene para nosotros. Porque entre más lo conocemos, comprendemos quién es Él y cuál es su gracia inmensa a beneficio nuestro. Y sentimos la libertad de entrar animosamente a su presencia. Dice, confiadamente acerquémonos al trono de su gracia para recibir la ayuda en el momento de la necesidad. El propósito de la oración. Alguien dijo que la oración es un diálogo entre dos personas que se aman inmensamente, Dios y el ser humano, no solo un monólogo, y es lo que mucha gente lo hace. Doblan las rodillas, pero traen una lista de peticiones inmensa, porque tienen un conocimiento erróneo de quién es Dios. La oración es una expresión del corazón hacia Dios. Es una experiencia, una relación. La oración no es una actividad. Por eso a mi esposa le gustaba que me saliera de la recámara cuando ella iba a orar. A mí me gusta orar cuando no hay ningún ruido. Así es que si oramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del cielo y de la tierra, entramos a su presencia con reverencia, con fe, creyendo, porque tenemos que entender, en Hebreos 11, dice, fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Oramos por las peticiones y a mí me da gusto porque estos 3 meses que estoy aquí en California, he visto oraciones contestadas con gentes que verdaderamente necesitaban un milagro. Y Hebreos 1 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay, porque Él responde a los que le buscan. Así es que, sabiendo que Él nos ama, mucho más que cualquier otra persona que nos haya amado, o cualquier otra persona que nos vaya a amar, cada cristiano tenemos línea directa de comunicación con Dios. Sin embargo, la mayoría de la gente tiene el correo lleno. A mí me han dicho, le he estado hablando y no veo que el buzón está lleno de mensajes. O a veces desconectan el teléfono y no llegamos hasta él hasta que no llegan los problemas. Jesús es el perfecto ejemplo de la oración. El diablo se burla de nuestros esfuerzos y de nuestra poca sabiduría o escasa, pero tiembla cuando un débil cristiano dobla las rodillas y se humilla ante Dios. La oración es lo que ha establecido Dios hacer su obra. Fue por medio de la oración de su palabra que creó todo. Uno puede orar. O sea que Jesús nos ha puesto el ejemplo a seguir. Uno puede orar en una cama de un hospital, en silla de ruedas, y si no tiene fuerza para oír en voz alta, susurrar. Y si no puede susurrar, mueva los labios
Y si no puede mover los labios, use su mente, porque lo que Dios conoce y ve es el corazón. A Él no le entusiasma la palabrería ni las lágrimas. Una oración, hermanos, es algo que viene a ayudar no tan solo a la familia, al matrimonio, al hogar, al trabajo, sino que es un hábito que uno crea. Y para todo tiene uno que hacerlo. Una humilde oración puede cambiar un matrimonio como cambió el mío, puede cambiar una familia, puede cambiar a aquel que tiene un vicio a dejarlo. Pablo dijo, cuando soy débil, fuerte soy. Y si nos sentimos débiles, hagamos lo que Pablo dijo, porque Dios no ha terminado con nosotros. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo más bajo y despreciable del mundo para avergonzar al que se cree que es. Jesús nos ordenó que oráramos sin cesar. Está en Lucas 18:1, sin desanimarnos, ser agradecidos aún antes de recibir el milagro. Oremos por tener compasión con los demás y esperemos que lleguemos a Él un día a la cita porque hemos hecho su voluntad. Si deseamos agradar a Dios y deleitarlo solamente con el tiempo de oración, es un requisito. ¿Qué tenemos que hacer cuando las palabras vienen a hacerse real en la vida del creyente? Tiene que haber un mismo sentir en la casa, porque es donde más se necesita, y más en estos tiempos tan difíciles de escasez, de enfermedad y de tristeza. Algunos no, ojalá que hayan entendido el valor de la oración. La oración no es una obligación, es un privilegio. Si lo haces, reúne a tus hijos que te oigan orar. Que un día te digan, mamá, ora por mí para que yo pueda lograr los estudios que necesito. Mamá, ora por mí para que yo pueda conseguir ese trabajo. Cuando nosotros estábamos aquí al principio en la iglesia en California, mi hija tenía el ministerio de los niños. Y los niños corrían todo el servicio. Uno predicaba, otros levantaban la ofrenda. Y al final le decía a los padres, vengan al altar porque los niños van a orar por ustedes. Y oíamos aquella criatura ponía las manos en la cabeza de su padre y le decía, Señor, permite que mi papá deje el trago. Permite para que considere a mi mamá que es tan buena. Haz la obra en su corazón, Señor, y quítale. Los niños ven la realidad de las cosas. Y qué hermoso es saber. Miren, mis hijos vivían en un área donde había como unas 8 o 10 familias. Y había, cada día de escuela se turnaban. Y mis nietos desde muy chiquitos, mi esposa les enseñó una oración. Yo no la sé en español, pero se las voy a decir en inglés para aquellos que sepan inglés. Porque ellos se subían al carro de la persona y empezaban, Lord, as we begin another day, help us to live as you desire. Keep us ever aware of your presence, ever alert of any opportunity to serve you and to serve my fellow men. We want to make the best of this day. Guide our steps so we may not go astray. With your precious blood, cover our family, our school, our teachers, in Jesus' name. Y las mujeres decían, oye, Rosana, ¿a qué iglesia vas? Porque les agradó que unos chiquillos
7 años, 8 años. Qué bonito es dar un ejemplo, ¿verdad? De que las personas escuchen. Uno de los regalos más hermosos que el Señor nos da cuando venimos a Él, y esto cuando lo oiga mi nieto Daniel, son los frutos del Espíritu. Y cuando los frutos del Espíritu vienen a la persona, sabe cómo crucificar la carne. Hay gente que puede decir, yo no puedo dejar el vicio que sea. Trato y deseo, pero no puedo, yo no puedo. Y hoy, óiganse como dicen, yo no puedo. Pero dice en la Escritura cuando Jesús les dijo a la gente, a los discípulos, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahora yo me acuerdo, yo tenía mucho que Dios arreglara en mi vida, pero lo primero que entendí fue que tuve que bajarme del yo, negarme a mí mismo y aceptar lo que Dios tenía para mí. Y miren, los frutos del Espíritu que el Señor nos da: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales no hay ley. Y ahora tú puedes entender, si ya tienes tiempo en el Evangelio, cuáles de todos estos frutos los practicas. Yo batallé aún 2, 3 años atrás, el de la paciencia. Yo siempre he sido impaciente, pero mi esposa estaba para decirme, ¿oíste cómo le respondiste a esa persona? Pero gracias a Dios, ahora puedo decir que yo vivo en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Los trato de ejercer porque son para mi propio bien, para mi propio caminar. Yo he visto que por los años, todavía en el 2019 yo podía trabajar como cuando tenía 50 años, pero luego en el 20 que empezó esto de la pandemia, empecé a ver que mi cuerpo ya no era el mismo, ya no respondía igual. Y veo cómo verdaderamente el cuerpo físico se va gastando. Pero qué hermoso es ver que el favor de Dios sigue firme y escuchando. Porque no hay nada más hermoso de orar por aquella persona que está pasando necesidades. Y yo, antes de terminar, quiero orar por ti que no te conozco. Tengo familiares, conocidos y parientes que escuchan estas porciones de plática, pero tú que estás pasando la situación que estés pasando, yo no la sé, pero hay uno que sí la sabe. Se necesitan 2. Dice que donde están 2 o 3, Él está allí. Tú eres uno. Quizás estés solo tú en tu apartamento o en un lugar donde te han puesto. Déjame decirte que yo quiero ser el número 2 para favorecerte y favorecerme yo, esperando que Dios escuche nuestro clamor. Algo que Dios ha puesto en mi corazón, porque orar es creer en milagros. Y yo no puedo dar una plática o un mensaje si mi vida y la de mi esposa no fueron llenas de milagros. Y cada plática que traiga voy a contar uno. En esta ocasión mi hija, la más chica, aquí donde estoy en la casa, se casó y iban a ir de viaje de bodas a Cancún. Pero no pudieron ir y ya tenían pagado el avión. Mi hijo tenía un condominio allá y nos preguntaron si podíamos ir. Y nosotros estamos más que listos para salir. Nos fuimos a Cancún.
Llegamos en sábado y nos fuimos al Denny's a cenar. Y pasaron dos jovencitos y cuando pasaron, le dije yo a mi esposa, mañana es domingo, ¿dónde habrá una iglesita? Cuando regresaron, los paré y les dije, ¿es Biblia la que cargas? Y me dice el muchacho, sí. ¿Ustedes son cristianos? Sí. ¿Son turistas? Sí. ¿Quieren ir a nuestra iglesia? Sí. Pues mañana los levantamos. Pues fuimos. Yo esperaba ver una iglesia, un templo. Era una casa convertida en iglesia. Paredes quitadas y un abanico colgado en el techo. Cupo para como 40 a 50 personas. El pastor predicó y fue un mensaje hermoso. Se acabó, pues ya nos íbamos a despedir y cuando el pastor vino a mí, me dice, hermano, ¿quiere traer el mensaje en la tarde? Yo me solté riendo y le digo, hermano, usted no me conoce, no sabe qué doctrina traigo. Dice, pero es que Dios me dijo que le preguntara. Le dije, mire, a mí no me gusta hacer las cosas rápidas. ¿Cuándo se vuelven a reunir? El miércoles. El miércoles estoy aquí, estamos aquí. Y fuimos el miércoles. Traje la predicación más simple y más sencilla, pero llena de Dios, el amor por el prójimo. Y cuando terminé y hice el llamado, vino una señora con su hija y su yerno. Y también vino un joven. Me dice el joven que venía con su suegra, hermano, gracias por su palabra, por la palabra que el Señor puso en su corazón hoy. Porque mire, y saca un verduguillo. Un verduguillo es un arma como cuchillo, pero delgadito, largote. Y se sabe que mi suegra me arruinó mi matrimonio. Estamos a punto de separarnos y yo la iba a matar. Ya están abrazados a beso y beso pidiendo perdón y que todo se iba a arreglar. El joven que vino le trae al pastor una pistola y le dice, pastor, tenga, sabe que yo soy jefe de una banda asaltaturistas, pero ya no lo quiero hacer, tenga. Entonces yo pensé, a eso nos mandó Dios a Cancún, pero no, sino que viene el asistente de pastor y nos dice, hermanos, mañana vengo por ustedes para llevarlos a que conozcan Cancún, es muy hermoso. Pues nosotros encantados. Y en la mañana llegó en su camioneta, nos subimos a la camioneta y en cuanto nos subimos, nos rodean un grupo de soldados con rifles. ¡Bájense! Nos bajamos y se lo llevaron a él. Pues nosotros nos fuimos al hotel, azorados. ¿Qué pasó? La esposa llegó al ratito y nos dice, hermanos, déjenme contarles por qué pasó esto. Nosotros vinimos a Cancún, mi esposo y yo, cuando todavía no había tiendas. Y pusimos un negocito, pero la bendición de Dios, porque éramos fieles, abrió y abrió y abrió, a grado que ya teníamos muebles para llevar marisco a otros pueblos. Entonces mi esposo, animado por el crecimiento del negocio, a un amigo le pidió 5 millones de pesos de los viejos. 5 millones son 5 millones para ampliar y poner todo en grande. Pero cómo llega un huracán y acaba con Cancún y solo nos dejó la deuda. Y la hermana llorando me decía, hermano, ore por favor por mi esposo. Yo no sé por qué, pero Dios siempre me ha puesto en la mente el día jueves. Este era el lunes. Y le dije, hermana, nosotros vamos a orar. Y yo me pongo a pensar que no fue una oración apoteótica, de exclamaciones, pero fue una oración sincera, como si esa pareja fuera de nuestra familia, seres queridos. Apenas los habíamos conocido, pero ya nos habían ganado el corazón.
Y doblamos rodillas y estuvimos clamando y pidiendo de que el Señor pusiera su mano de misericordia sobre este hermano. Llega el jueves, muy temprano, tocan a la puerta y la abrimos y vienen los dos. El hermano viene y me abraza y me dice: hermano, el hombre me perdonó la deuda. Quiero decirles que es más hermoso ver el milagro con los ojos de al que le sucedió el milagro, porque le vemos el reflejo de la grandeza de ese Dios que servimos. Y yo te quiero decir que tú insiste, toma tiempo. Si tú eres la única en la casa creyente, Dios te escucha. Ora por tu esposo, por tus hijos, por quien quiera, porque eres grande y misericordioso. Así es que mi plática de hoy fue de oración. Yo tengo todas las pláticas orando por aquellas personas que lo escuchan, y yo estoy orando por la iglesia en la que pertenecía y en El Paso, el Templo Siloé, por todos los hermanos sin sacar a uno, a todos, y por los jóvenes que empezaron esto, que es Abraham, Jesús y Nahum. Gracias a ellos, este fue un sueño que nació. Y un día le dije yo a Abraham: ese sueño, si ustedes lo paran, va a morir en mi corazón, pero Dios fue grande, porque ahora mi nieta me puede facilitar para hacerlo. Voy a orar. Señor de la gloria, yo te doy gracias por permitirme implantar en ellos, Señor, la necesidad tan grande de la oración. Yo te pido que oigas el clamor de cada uno de ellos y los bendigas. Extiende la mano sobre el enfermo, sobre el que está ansioso, desesperado, angustiado por cómo está la situación, porque tú eres nuestro Redentor y tú puedes cambiar las cosas, porque todo lo hacemos y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, que es nuestro Señor. Amén.